Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, bienvenidos. Es bueno verles de nuevo. Todas las iglesias cristianas, incluidas las iglesias católica, romana, luterana y evangélica, creen que Jesús, a través de su vida perfecta y su muerte inmerecida en la cruz, ganó el perdón de los pecados. Pero no todas las iglesias cristianas creen lo mismo con respecto a los dos puntos siguientes. Primero, no están de acuerdo sobre para quién es este perdón. Segundo, no creen lo mismo con respecto a cómo recibimos este perdón. ¿Qué piensa? Esas son las preguntas, entre otras, que trataremos en esta lección. A modo de revisión rápida, en las lecciones anteriores estudiamos la doctrina de la Trinidad, que enseña que hay tres personas en un solo Dios. Las pruebas bíblicas de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos naturalezas de Jesús. Él se hizo plenamente humano para ser nuestro sustituto. Como verdadero Dios, Jesús es nuestro Salvador. Las definiciones de tres palabras bíblicas que se relacionan con nuestra salvación: justificar, redimir y gracia. Comencemos esta lección con dos verdades bíblicas fundamentales y básicas. Encontramos el primero en Juan capítulo 19, 30. Cuando Jesús probó el vinagre, mientras moría en la cruz, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Observe las palabras de Jesús: consumado es. Esta frase lleva a la pregunta: ¿qué se consumó? Creo que sabe la respuesta. Por su muerte, Jesús hizo el pago completo por nuestros pecados. En griego, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la frase consumado es transmite la idea de misión cumplida. La segunda verdad básica responde a esta pregunta: ¿cómo obtenemos el perdón que Jesús ganó en la cruz? Encontramos la verdad en varios pasajes. Leamos dos de ellos. En Hechos 16:30 al 31, un carcelero romano le pregunta a Pablo y a su compañero misionero Silas: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos, Pablo y Silas, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Mira también Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe o la confianza en Jesús es lo que mueve el perdón de la cruz a nuestros corazones. Es importante ser precisos. La fe no es la causa de nuestro perdón. Jesús lo es. La fe es el instrumento que trae perdón a nuestro corazón. Piense en esta ilustración. Un tazón de arroz y una cuchara se ponen delante de un hombre hambriento. El hombre toma la cuchara y la usa para comer el arroz. ¿Qué salvó al hombre? ¿La cuchara o el arroz? Obviamente es el arroz. La cuchara fue solo el instrumento. Jesús es la causa de nuestro perdón. La fe es el instrumento. ¿Por quién murió Jesús? ¿Fue para todas las personas o solo algunas personas? Los teólogos responden eso con dos términos. Estos términos son justificación objetiva y justificación subjetiva. Definamos estos términos comenzando con la justificación objetiva. La justificación objetiva es la forma teológica de decir que Dios hizo del mundo entero el objeto del perdón de Cristo. Recuerde cómo comienza Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto incluye los pecados de personas verdaderamente malvadas, como Adolfo Hitler y Joseph Stalin. Sin embargo, eso no significa que estas personas fueron al cielo. Continuamos leyendo el resto de Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la justificación subjetiva. Es la forma teológica de decir que el beneficio del perdón de Cristo no llega a un sujeto individual hasta que él o ella es llevado a la fe. Continuemos con el ejemplo de Adolfo Hitler. Vimos que los pecados de Adolfo Hitler fueron pagados. Ahora vemos que no recibió este perdón porque no creyó. Adolfo Hitler fue justificado objetivamente, pero no justificado subjetivamente.
Adolfo Hitler está en el infierno. Ya que hemos estado hablando de la fe, vamos a desglosarla más. Los teólogos hablan de 3 componentes de la fe: conocimiento, acuerdo y confianza. Los 3 componentes deben estar presentes para que la fe cristiana exista. ¿Qué roles juegan el conocimiento, el acuerdo y la confianza con nuestra fe? Definamos cada uno. Conocimiento: sé de Jesús. Acuerdo: la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios y mi Salvador. Confianza: creo que Jesús es mi Salvador. Conocimiento: es imposible tener fe en Jesús si nunca ha oído hablar de Él. San Pablo hace la pregunta retórica en Romanos 10:14. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Acuerdo: este es un reconocimiento de que la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Incluso un ateo puede hacer eso. Él puede reconocer que esto es lo que dice la Biblia. Sin embargo, eso no significa que él lo crea. Confianza: esto es creer personalmente que Jesús es mi Salvador. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos y bienvenidos de nuevo. Considere esta ilustración. Juan y Pablo están en un barco de pesca en el agua. Juan se cae del bote y chapotea desesperadamente. Él no sabe nadar. Pablo le lanza de inmediato a Juan una cuerda con un salvavidas atado. El dispositivo aterriza al alcance de Juan. Pablo grita: ¡Juan! Hay un salvavidas justo delante de ti. Juan responde: lo sé. Pablo, algo perplejo, le dice: Juan, ese salvavidas te puede salvarte. Juan responde: lo acepto como un hecho real. Pablo, ahora frustrado, le dice: Juan, por Dios, agárrate el salvavidas. Juan finalmente se apodera del salvavidas. Cuando hace esto, flota y no se ahoga. Al tomar el salvavidas, Juan recibe el beneficio. Lo mismo es cierto para la fe. No es suficiente saber de Jesús. Tampoco es suficiente estar de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de Jesús. La fe ocurre cuando una persona es llevada a aferrarse a Jesucristo como el Señor y Salvador. San Pablo fue inspirado para escribir: entonces, en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe. Gálatas 3:26. A través de la fe, Dios nos ve como sus hijos. A la inversa, ¿cómo ve Dios a los que no tienen fe en Él? Antes de la fe, ¿cómo nos veía? La Biblia lo resume así: antes de la fe éramos espiritualmente muertos, ciegos y enemigos de Dios. Veamos esos términos uno por uno. Antes de la fe estábamos espiritualmente muertos. Pablo, hablando a los cristianos en Éfeso, dijo: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Antes de la fe, los cristianos de Éfeso estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Todos sabemos que una persona físicamente muerta no puede ponerse de pie o incluso desear levantarse. Muerto es muerto. De la misma manera, una persona espiritualmente muerta no puede creer en Cristo, ni siquiera puede desear creer en Cristo. El Espíritu Santo debe primero obrar la fe en su corazón. Entonces, y solo entonces, una persona nace de nuevo, pasando de la muerte espiritual a la vida espiritual. El Espíritu Santo nos elige a nosotros, no al revés. Lo siguiente es la ceguera espiritual. El siguiente es espiritualmente ciego. Cualquiera puede ver a Jesús con los ojos de su cabeza, es decir, tener un conocimiento de Él. Sin embargo, solo después de que el Espíritu Santo lleve a la persona a la fe, puede ver a Jesús con los ojos de su corazón. Antes de la fe, lejos de ver la verdad del mensaje del Evangelio, una persona lo ve como una tontería. En 1 Corintios capítulo 2:14, Pablo dice: pero el hombre natural, sin fe, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
El Espíritu inspiró la palabra de Dios porque para Él son una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Después de muertos espiritualmente y ciegos, viene la frase enemigos de Dios. Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no se junta conmigo, desparrama. No hay término medio con Jesús. Nadie es neutral o indiferente. Mientras que el cristiano se deleita en servir al Señor y ve el beneficio de vivir de acuerdo con su voluntad, el incrédulo se resiente de la voluntad de Dios. Leemos en Romanos capítulo 8, 7. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí hay una nota final. Puede explicar la siguiente afirmación teológica. Las buenas obras no nos salvan. Sin embargo, no seremos salvos sin buenas obras. Suena contradictorio. Sin embargo, no lo es. Explica la relación entre la fe y las buenas obras. La primera parte, las buenas obras no nos salvan. Es correcto porque el perdón proviene de la fe en los méritos de Cristo, no de nuestras propias buenas obras. La segunda parte, no seremos sin buenas obras, también es correcta. Si bien las buenas obras no son la causa de nuestro perdón, son una prueba de que nuestra fe es real y sincera. Cualquiera puede fingir ser un cristiano. En contraste, Jesús dijo, así que ustedes los conocerán por sus frutos. Nuestras buenas obras fluyen de la fe y del amor por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nuestras buenas obras son frutos de la fe. No las hacemos para ser salvos. Las realizamos porque hemos sido salvos. También seamos claros sobre esto. Una buena obra tiene ciertas características. Es algo ordenado o aprobado por Dios, hecho en beneficio de nuestro prójimo, realizado por gratitud amorosa, por el don del perdón y es únicamente para la gloria de Dios. Ponerte de cabezas en una esquina no es una buena obra. Tampoco lo es azotarte la espalda o privarte de la comida o del sueño. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos nuevamente a esta segunda lección sobre cómo recibimos el perdón. En esta lección seguiremos hablando de la fe. Veremos 5 preguntas profundas. 1. ¿Escogemos a Dios o Dios nos escoge a nosotros? 2. ¿Qué usa el Espíritu Santo para crear la fe? 3. ¿Cómo puede fortalecer mi fe? 4. ¿Por qué algunos creen y otros no? 5. ¿Cuáles son las bendiciones de la fe? ¿Ha oído hablar del llamado al altar o tal vez lo ha experimentado usted mismo? Ocurre cuando un predicador pronuncia el mensaje del Evangelio de Jesucristo y luego dice, todos los que han decidido seguir a Jesús en su corazón, avancen y confiesen su fe. Aunque la intención es buena, hay algo inherentemente contradictorio en este llamado al altar. Eso es porque antes de la fe estamos espiritualmente muertos. Una persona espiritualmente muerta es incapaz de tomar una decisión espiritual, incluida la decisión de creer en Jesús. El Espíritu Santo debe primero obrar la fe en nuestros corazones. Sería más coherente con las Escrituras que el predicador dijera, ustedes han escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Si el Espíritu Santo ha obrado la convicción en su corazón de que Jesucristo es su Señor y Salvador, avance y confiese ante Dios y el hombre. Ese escenario da toda la gloria a Dios por nuestra fe. Así es como debería ser. Mire estas palabras inspiradas de San Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
o las palabras de Jesús en el aposento alto. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Continuemos con la pregunta 2, que dice, ¿qué usa el Espíritu Santo para crear fe? ¿Sabe qué herramienta o instrumento usa el Espíritu Santo para crear fe? Los siguientes 4 pasajes nos ayudarán a encontrar la respuesta. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La fe viene a través del mensaje de Cristo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que obra la fe a través de ese mensaje. Leemos esto en 1 Corintios capítulo 12, 3, que dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se llama conversión, regeneración y santificación. La conversión es literalmente un cambio de dirección. En términos militares significa un giro. En gratitud por nuestra salvación pasamos de servir al pecado a servir al Señor. Regeneración significa renacimiento. Nuestro primer nacimiento es físico de nuestras madres. Nuestro segundo nacimiento es espiritual y sucede cuando somos llevados a la fe. Todos los que creen en Jesús como su Señor y Salvador nacen de nuevo. La santificación es el proceso en el cual, a medida que nuestra fe crece, nuestro deseo por el Señor también crece. Ni usted ni yo podemos crear fe en el corazón de nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, recuerde que el Espíritu Santo obra la fe a través del mensaje del Evangelio. Él está contando con nosotros para compartir el mensaje. Ese es nuestro trabajo y ese es el propósito de estas lecciones. Sabemos que el ejercicio, el buen descanso y una dieta adecuada fortalecerán nuestros cuerpos. Veamos la pregunta 3. ¿Cómo se siente cuando alguien expresa su amor por usted en términos genuinos y sinceros? ¿No hace que su amor o sentimientos hacia esa persona sean más fuertes? De la misma manera, nuestra fe crece cuando nos exponemos al amor de Dios que se encuentra en su palabra. Los bebés pequeños anhelan o desean la leche de su madre. La leche materna los hace fuertes. Usando esa imagen, el discípulo Pedro fue inspirado para escribir: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Leer, estudiar y escuchar la palabra de Dios nos recuerda su amor desinteresado, comprometido e incondicional hacia nosotros. Esto eleva nuestra conciencia de Cristo en nuestra vida. También produce cambios positivos en la manera en que pensamos y actuamos. Continuemos con la pregunta 4. Los teólogos han tratado de responder a esto durante siglos. Algunos han llegado a la conclusión de que ciertas personas fueron elegidas debido a una predisposición a creer o una cierta chispa de bondad que otros no tienen. La respuesta no se encuentra en el hombre. Todos nacemos en este mundo espiritualmente muertos, incapaces de cualquier predisposición o chispa de bondad. En resumen, no tenemos una respuesta. Un buen teólogo no trata de responder lo que la Biblia no responde. Simplemente decimos con San Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él
Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Espíritu Santo llama a ciertas personas a la fe por su buena voluntad y deseo. No sé por qué fui elegido o usted fue elegido. Sin embargo, lo fuimos y es nuestro mayor regalo. Con suerte, nunca lo daremos por sentado, ya que no todos lo tienen. Concluyamos esta lección mirando la última pregunta. Hay muchísimas bendiciones para contar. Vamos a describir 4 bendiciones en esta lección. Primero, tenemos paz con Dios. Antes de la fe, Dios estaba enojado con nosotros por nuestros pecados. La fe en Cristo ha cambiado nuestro estado. Ahora, en lugar de vernos como pecadores, Dios nos ve como justificados. Él nos ha declarado inocentes de la culpa y el castigo de los pecados, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Romanos 5:1 dice: así pues, justificados, perdonados, por la fe tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, tenemos paz cuando morimos. Tenemos esta paz porque sabemos que Jesús nos llevará de inmediato al cielo. Tenemos la certeza de la vida eterna porque es un regalo. Si el cielo fuera algo que tendríamos que ganar, ¿cómo podríamos estar seguros de haberlo ganado? El don del perdón y el don de la vida eterna quitan la preocupación de morir. En Tito capítulo 3, 7 leemos: para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tercero, tenemos paz mientras estamos vivos. Tenemos el consuelo de saber que el mismo Dios que nos amó lo suficiente como para sacrificar a su Hijo para salvarnos, también nos ayudará a superar lo que enfrentamos aquí en esta tierra. Romanos 8:32 nos recuerda: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuarto, tenemos el deseo de servir al Señor. Dios nos ha dado todas las razones para amarlo. Él nos ha perdonado plena y libremente y ha preparado un lugar en el cielo para nosotros. Más allá de eso, Él ha prometido cuidarnos aquí en esta tierra. En respuesta a su amor, buscamos servirlo, no por un sentido de obligación, sino por un sentido de deseo. Nuestras buenas obras o el comportamiento agradable de Dios son un fruto de nuestra fe. En 2 Corintios capítulo 5, 14, 15 leemos: el amor de Cristo nos lleva a actuar así, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz.